vamos a ver qué pasa en la actualidad político-judicial de la provincia de Entre Ríos, porque ya está en contacto el señor Federico Malvasio. Fede, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Hola, Bien, Fede, bien. qué gusto escucharte. Acá estamos ansiosos a ver con qué nos vas a sorprender hoy. Bueno, hoy en realidad hay una cuestión que está muy vinculada, por lo menos fue el tema que tratamos esta semana, con la policía. Circuló un informe que daba cuenta de la realidad policial de la fuerza, en la que incluso intervino el Poder Judicial. Bueno, como sabemos, ustedes lo han contado ya en alguna oportunidad, los suicidios que se han dado dentro de la fuerza, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso por supuesto está enmarcado en una situación de crisis económica, de la pérdida enorme del poder adquisitivo, bueno, etcétera. Lo cierto es que circuló un informe de sectores de la policía, de policías en sí, no es que estén organizados, ni mucho menos, pero bueno, algunos agentes de la fuerza... ¿Tienen impedido organizarse sindicalmente? Claro, exactamente, totalmente. Bueno, lo cierto es que se hizo un informe dando cuenta de una cronología salarial en donde, bueno, hay una pérdida del salario, bueno, muy concreto, ¿no? Si se nos compara con varios años anteriores, incluso al inicio de la gestión de Bordet. Bueno, lo cierto es que cuando publicamos el informe de la policía, bueno, no solamente que le habíamos dado un contexto, sino que contábamos que en la fuerza hay un problema muy grave, que es el tema de la salud mental, ¿no? A tal punto que el Ministerio Público de la Defensa, a cargo de Maximiliano Benítez, le solicitó a las autoridades sanitarias, Se despertó. al Ministerio de Salud, que por favor intervenga y dé cobertura a los integrantes de la fuerza. Esto se conoció, creo que este lunes fue un comunicado ¿Del Ministerio Público de la Defensa? Que el Ministerio Público de la Defensa fue un comunicado público, ¿no? Haciéndose eco de una situación muy concreta, ¿no? Bueno, lo cierto es que esto generó algún ruido en el Poder Ejecutivo. Sí. Hubo ahí un problemita en donde, bueno, en primer lugar lo que hizo el Poder Ejecutivo es desmentir esos números, ¿no? Ese informe policial que se hizo en cuanto a la pérdida de poder adquisitivo. De salario. No porque no reconozca que se haya perdido poder adquisitivo, cosa que es cierta y pasa Es inocultable. Inocultable en todas las ramas, sino que eso no eran exactamente los números del salario de un policía, y que por el contrario la policía de Entre Ríos está, por ejemplo, por sobre el salario de un policía federal. Ahí está. E incluso los adicionales también por hora para un policía federal es de 3.000 y pico, no me acuerdo exactamente. Y en la provincia estarían mejor. Y de un policía de una policía o de un policía provincial es de 5.000, incluso los sábados mucho más. Claro. Bueno, más allá de los números económicos, de las cuestiones, el dato que más me llamó la atención es que se esgrimió desde Casa de Gobiernos, es que ese informe, vamos a ponerlo entre comillas, confuso sobre los salarios, lo impulsa, lo mueve el candidato a senador nacional, Adán Bal. Ahí va. Se le Que dio como la se hilacha, sabe, decís vos. Claro, que como se sabe, y ustedes que han hecho tanto, vos Marcelo, como vos... El rey de la primavera. El rey de la primavera, Néstor Bellini, saben que Adán Bal no solo fue... Ministro de Gobierno. Un poco más de 8 años ministro de Gobierno, o sea, estamos hablando del ministro que tiene a cargo la policía administrativa, sino que tiene una ascendencia sobre la fuerza. Sin duda. Ha tenido una ascendencia sobre la fuerza. Por lo tanto, bueno, en el Ejecutivo, policías, sectores de la policía, también le han hecho saber a las autoridades provinciales que detrás de esos números
que entienden confusos o erróneos, está la mano del ex ministro, ¿no? Claro. Hoy en la vereda de enfrente, claro, del Poder Ejecutivo, digo hoy, porque hasta hace muy poco, cuando uno hablaba con funcionarios del gobierno provincial actual, las referencias hacia Adán Val eran de amistad, de un hombre que les gustaría tenerlos en el gobierno. En algún momento hasta se habló, mira. pueden ser habladurías hasta de un futuro cargo en el gobierno del actual Frigerio. Bueno, finalmente terminó siendo candidato del peronismo. ¿Sabés lo que me queda como algo como reverberándome en la cabeza? Es que a este informe que vos consignás, que ustedes publicaron en Página Judicial y Página Política, se le responde con un datito, ¿no? ¿No serían esos los números de los adicionales, como si los adicionales fuesen un vector determinante en el salario de los funcionarios y que los alcanzase o los comprendiese a todos? Me parece que no es así. Me parece que no todos los funcionarios policiales tienen la posibilidad de ser adicionales, y también tengo entendido, porque me lo han dicho en alguna oportunidad, que hay un manejo discrecional de ese, y más, hay una causa que se está sustanteando en la justicia por este tipo de situación. Y me parece que la cuestión que ustedes traen a colación y que la hicieron pública es grave y amerita abordaje que excedan las mezquindades de la política, porque también habla mal de la política que como actividad de la sociedad que está para resolver conflictos y compatibilizar intereses, y no está respondiéndose con estas chicanitas miserables, ¿no? Sí, a mí me parece porque bueno, una de las discusiones que tuvimos ayer con algunas autoridades del Ejecutivo cuando publicamos este informe era que no, pero no son 8 los suicidios, sino 7. Bueno, claro. Ni uno, igual. Ni uno. Claro, es un escándalo igual. Claro, ni uno. Después el tema de los adicionales, también entrar en eso de los adicionales, digamos, en realidad lo que planteaba la primera nota, no era, primero que el adicional sea una herramienta para llegar a fin de mes, es terrible. Seguro. Uno debería llegar a fin de mes con el salario, no haciendo adicionales fuera de hora. Claramente. Digamos, le están de hora a la familia, poniendo en riesgo la salud, porque están 24/48, creo que dicen. Fíjense el cuadro de situación, que el adicional pasó a ser una especie de última ratio para poder llegar a fin de mes, claro, con todo lo que eso implica en términos familiares, en términos de descanso, salud mental. Un delirio. Por eso hablar en esos términos me parecía ya bastante exagerado. Lo que sí, bueno, a mí me llamó la atención, y un poco ese fue el planteo del informe que publicamos, era que la policía es una institución importantísima. Sin dudas. Y que está pasando por una situación muy delicada, sacando la discusión salarial entre sectores de la policía y lo que fue la respuesta del gobierno, etcétera, etcétera. Estamos hablando de una institución que hay números muy concretos de suicidios que se conocieron y que son reales, y que me parece que eso es muy grave. Y como bien decía, esto de los adicionales, como única herramienta para poder rascar la olla y llegar a fin de mes, encima esté en el limbo de lo discrecional, bueno, es un problema que me parece que hay que abordar, como decía recién, ¿no? Más allá de que si el salario es de 700, 800, 750, 790 se hace un fin de semana, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto que, bueno, en el medio aparece esto de la política, que me pareció un dato que también hay que manejarlo con cierto cuidado, ¿no? Porque cuando la política y la policía entran en esta vorágine, bueno, nada puede salir bien. Así que bueno, ese era el informe un poco que publicamos, un poco también basándonos en este pedido, en esta sugerencia o requerimiento que hizo el Ministerio Público de la Defensa, ¿no? Que se hizo cargo o decidió intervenir en estos hechos donde hubo autodeterminación en agentes. Se despertó el defensor general. Se despertó bien ahí. Esa sería la otra noticia. Sí. No, pero aparte uno lo ve. El informe de policía, claro, tenemos la contestación del Ejecutivo,
Y el fin de la siesta. Claro, del defensor. Porque uno lo ve en espejo con el procurador y ese loco te lleva 400 partidos de ventaja. Pero bueno, bienvenido sea y es importante, ¿no? Importante que lo tengamos jugando, ¿no? Totalmente, totalmente. Así que bueno, un poco ese era el tema que habíamos abordado esta semana. Sí, un tema importantísimo. Un tema importantísimo. Nunca lo habíamos abordado el tema de la policía, pero bueno, la policía, entre otras cosas, es la... El primer contacto ciudadano con el Estado. Con el Estado, y aparte es la herramienta número 1 en las investigaciones judiciales. Pero digamos. Sin duda, sin duda. Así que bueno, nada, un poco hicimos un pantallazo de cómo está la fuerza en la provincia de Entre Ríos. Aparte, Fede, esto no va a quedar acá, esto va a seguir. No, yo calculo que no, porque más allá de los que se dice de uno y otro lado en el marco de lo salarial, bueno, hay en el informe ese que publicamos hay una denuncia concreta por este manejo de adicionales, con epicentro, según este informe, en el 911, y que ahí hay toda una discusión porque aparentemente esa denuncia que se hizo se mandó a asuntos internos y no a la Fiscalía Anticorrupción de Gonzalo Badano. Entonces, bueno, hay todo un debate ahí, porque ustedes recordarán que se intentó reformar el reglamento de la policía. Claro, sí. El organigrama. Y el ministro Roncaglia hizo mucho hincapié en que la corrupción debía ser investigada en el seno de la policía. Bueno, hay toda una cuestión ahí, ¿no? Si la policía está en condiciones de autoinvestigarse o si debería ser la justicia ordinaria, digamos, en estos casos de corrupción. El órgano de investigación. Se quiso hacer un organismo anticorrupción dentro de la policía. Eso quedó un poco frenado en el Senado cuando se advirtió que el organismo, por constitución, para investigar los hechos de corrupción, claro, estaban en el Ministerio Público Fiscal, en la Fiscalía Anticorrupción, que bueno, que sigue ahí un poco acéfala luego de que se echara por tierra aquel concurso que se inició en la gestión anterior. Claro. Así que bueno, nada, de pronto se plantea un presunto hecho de corrupción con adicionales, etcétera, etcétera, y bueno, en vez de ir a la Fiscalía Anticorrupción, hoy a cargo del fiscal Gonzalo Badano, si no me equivoco. Gonzalo Badano, fue asuntos internos. Bueno, ahí hay que ver cómo sigue y si es realmente ese el destino en donde se tendría que investigar estos hechos o estos sospechosos hechos irregulares. Fede, muchísimas gracias por el contacto, nos encontramos el jueves que viene. Gracias a ustedes y le debo la visita a ver si el jueves que viene la puedo concretar. Y dale, me voy con algunos datos sobre este candidato, Venegas Lynch, y por qué yo creo que hay un interés nacional de organizar justicias en las provincias. Ah, mirá, lo vamos a trabajar el jueves que viene, sin duda. Me comprometo a ver si me organizo y me pego una vuelta por allá. Dale. Te esperamos.